acá afinaditos, hombre. Oigan, ya tenemos en la línea telefónica, es un gusto que esté con nosotros Ciro Murayama, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Hola, encantado de estar con ustedes, buenas noches. Oiga, muy buenas noches. ¿Cómo ve desde el Instituto Nacional Electoral la elección? Se habla mucho de muchísimas irregularidades en Coahuila y también el recuento que está teniendo en el Estado de México. En efecto, estamos en elecciones que han tenido una secuela de polémica muy intensa. Vimos dos elecciones de gobernador con final de fotografía y los que quedaron en segundo lugar, de acuerdo a los cómputos de las autoridades locales, pues no reconocen esos resultados. Y bueno, pues eso nos pone en una situación de incertidumbre, de tensión política, pero justamente en este momento caldeado de descalificación, de acusación, pues yo creo que hay que ser muy responsables y actuar con mucha frialdad y revisar exactamente dónde están los problemas, ver que se presenten las pruebas, porque por ejemplo, estamos oyendo acusaciones, yo no las desdeño, pero tampoco las doy por buenas sin más, de fraude electoral, que quiere decir manipular lo que la gente determinó en las urnas y cambiarlo. Entonces se dice, hay alteración de paquetes. Hijo, eso es gravísimo. Si fuese el caso, eso es un delito penal, es un crimen electoral, pero entonces, ¿de qué paquetes estamos hablando? ¿Qué casillas son? ¿Cuáles son las actas? Porque afortunadamente los partidos estuvieron sentados en las casillas, tuvieron su representación, les dieron su acta de escrutinio y cómputo. ¿Cuáles de los paquetes donde tú tienes tu acta fueron alterados? Esa información no la tenemos. Lo que hemos visto son como descalificaciones muy genéricas. Yo de entrada no las desdeño, no digo que sean falsas, pero también creo que corresponde a quien afirma pues ofrecer su prueba que tiene, y los partidos pues son maquinarias muy potentes. Todos los partidos, incluidos por supuesto los de oposición, reciben muchos recursos públicos, tienen capacidad de probar sus dichos, y yo creo que es lo que hay que exigir, es lo que hay que revisar con toda pulcritud, y afortunadamente esto no se ha acabado. Una vez que concluyen los cómputos, se abre el periodo para que los partidos presenten efectivamente sus alegatos, sus pruebas ante los tribunales, y se reconstruye exactamente qué pasó en cada casilla. Ciro, pero por ejemplo, vemos el caso de este cómputo que de pronto se detiene, ¿no? De repente se detiene y por un lapso, por un tiempo, y algo que es muy extraño, entre muchísimas cosas, pero no sé, como que la autoridad, ¿qué requiere para que acepte un señalamiento sobre que estuvo alterado algún momento de la votación? Pareciera que tienes que tener 200 videos y todos perfectamente hechos, o llevar al mapache así amarrado, o llevarlo a rastras para que te explique. Como que suena difícil, ¿no? De repente, pues yo sí veía un mapache pasar, pero pues no lo agarré porque venía con 18 igualitos. Claro. Es decir, lo que me refiero es que parece muy difícil probar algo. Pues sí, yo lo vi, o sea, yo vi que estaban embarazando una urna, pero ¿cómo voy a meter con esos locos? Entre otras muchas. Difícil. A ver, cada partido estuvo en cada casilla, y ahí los ciudadanos, que son pues los vecinos de los que votaron, instalaron la casilla, recibieron la votación, contaron los votos, estaban los representantes de cada partido, llenaron el acta, y a cada partido se le entregó en su mano. Si luego vamos a suponer que se da este escenario donde agarran un paquete y lo alteran, pues el partido que ya se fue tranquilamente a su sede, a su casa, el representante, pues tiene el acta y dice, espérame, me cambiaron la historia. No tienes que llevar a nadie amarrado, simplemente llevas el papel que tú tienes y lo muestras. Esa muestra de cada papel no la hemos visto. Entonces yo creo que tampoco hace falta muchos videos. Es un papel donde tú muestras que lo que salió de la casilla no es lo que se corresponde con lo que se contó después. Con que lleves ese papel que todos los partidos tienen en sus manos, tienes un caso en el tribunal y se puede anular una casilla. Entonces tampoco estamos hablando del juicio del siglo, es simplemente todos los partidos tuvieron garantías de representación, se sentaron en las casillas, en el
100% prácticamente de las casillas instaladas hubo representantes de por lo menos 3 partidos, tienen acreditado lo que pasó en cada centro de votación, y si alguien detecta que hubo alteración de lo que pasó en una sola casilla, tiene los elementos para mostrarlo. Entonces, si se hace una descalificación en un meeting del 20%, pues mira, eres una estructura partidista, una maquinaria muy poderosa, recibes cientos de millones de financiamiento público, mandaste a tus representantes, pues escanea tus actas, mándalas y acredita que hubo una alteración, y eso ya te dio un caso en el tribunal. Esa es la tarea que debieran estar haciendo los partidos políticos, creo yo, para meter más que ruido, pues un alegato para defender los votos de la ciudadanía. Si en efecto hubo alguna alteración, debe perseguirse y documentarse. Yo lo que he oído es mucha descalificación genérica. No le estoy pidiendo al ciudadano de a pie que puede estar indignado porque no ganó su candidato, porque le parece que los gobiernos son muy corruptos, y tiene razón en muchos casos por lo que hemos visto en los últimos meses, sino a los partidos que quieren ocupar el poder, que tienen muchos recursos públicos. Ellos también tienen la obligación de probar sus dichos, y eso deberíamos de estar viendo estos días, y yo no lo he alcanzado a ver, se los digo con toda franqueza. Oye, Ciro, la pregunta sería, ¿dónde nace esta desconfianza? ¿Por qué hay tanta desconfianza en las instituciones electorales? ¿Por qué el voto es tan caro cuando las reglas son tan claras? ¿Por qué los líderes de los partidos se autoproclaman ganadores todos en cuanto termina la elección y dejan hecho eso un cochinero, y al final pues ya nadie cree nada? ¿A qué crees que se deba todo esto? Los mexicanos Mira, estamos yo creo que en tu listos. pregunta está parte de la respuesta. ¿Por qué hay tanta desconfianza? Pues porque los propios actores políticos que están compitiendo por los puestos de gobierno y de representación no tienen siquiera el respeto para esperar a que se acaben de contar los votos cuando ya se proclaman ganadores. Esa irresponsabilidad, esa falta de respeto a la gente, a todos los ciudadanos que dedicaron su domingo a instalar la casilla, a recibir el voto de sus vecinos, a contar los votos, a llenar las actas, a llevar el paquete, la gente está haciendo su trabajo, todavía no lo ha acabado, y ya los partidos ya dijeron quién ganó, ni siquiera esperan a que se acabe de contar los votos, y incluso los electores fueron a votar, subió la participación electoral en buena hora, y el conjunto de los partidos políticos, por más que se diferencien en algunas cosas, en algo sí se hermanaron esta vez, en la irresponsabilidad. Partidos de izquierda, del centro, de la derecha, gobierno y oposiciones, no hubo candidato que esperara un poco, que respetara a los electores y a la gente que estaba haciendo su trabajo, porque ya todos, antes de que se contaran los votos, habían sabido quién ganaba. Bueno, pues ellos están justamente contaminando la elección, enrareciendo el ambiente político, y ellos son los principales beneficiarios de la elección. La democracia es buena para la sociedad entera, pero si alguien se beneficia de estos ejercicios son los que compiten por el poder, y ellos han sido los más irresponsables. Mientras tengamos actores políticos de chile, de dulce y de manteca tan irresponsables, va a ser muy difícil construir una cultura de mayor credibilidad. A mí me parece que estamos ahí sí ante un escenario donde medios de comunicación, ciudadanía, pues se debería de generar un contexto de exigencia para que estos desplantes de irresponsabilidad se dejen de ver. Yo les decía, estoy escuchando narrativas de fraude como los fraudes que yo sí vi cuando era chavo, que estaba en la universidad, del 88 y demás, pero nosotros cuidábamos las casillas, teníamos nuestras actas, peleábamos que los habían alterado. Ahora, sin ninguna prueba, se lanzan descalificaciones, incluso se hace referencia a videos que andan en las redes sociales de otras elecciones. Yo sé que las redes sociales son muy útiles, lo celebro, pero ahí no están las pruebas. Los partidos, insisto, son maquinarias que tienen las actas. ¿Por qué no exhibe cada quien su acta? Es decir, yo ni doy por bueno triunfos que puedan haberse obtenido de mala manera, pero tampoco descalificaciones que no tienen prueba alguna. Eso nada más va a acabar enradeciendo más el ambiente, cuando además, si alguien se portó bien el domingo, fue la ciudadanía. Fueron los vecinos que les tocó salir sorteados y capacitados, hicieron su chamba, la gente votó más que en otras elecciones en los 4 estados,
los partidos se han dedicado, ganadores y los que luego resultaron ganadores y los que luego resultaron perdedores, a declararse triunfantes de manera muy responsable. Entonces, pues yo creo que ellos son los principales responsables de la falta de credibilidad en los procesos que paradójicamente más los benefician. Pero por ejemplo, Ciro, ahorita que dices ese tema, los que salieron a darse el triunfo, ¿no? El primerito fue el PRI. El primerito que salió fue el PRI, luego taparon el PAN, y luego el PRI salió. Anaya dijo que había ganado tapó, luego borraron el tweet, luego lo volvieron a poner. Es decir, en esa parte que parece tan sencilla, la autoridad electoral no puede señalar, así no sé cómo sea, pues no, le bajo 5 puntos por haber hecho eso. O sí, el otro caso, todos lo vimos. Lana. Sí, todos los vimos, todos los secretarios, subsecretarios que pasaron por el Edomex. Y dicen, no estamos haciendo campaña, pero todos sabemos, Ciro, que eso no puede hacer más campaña que otra cosa. Y entre otras muchas, porque hay también muchísimos temas. En el campo la gente, pues hay quien ve, quien checa. Y ahí vimos un montón de historias de distintas poblaciones que tenían los votos de más, votos de menos, que los llevaron a acarreos, y no hay una sola imagen o no hay ningún solo registro porque no hay nadie, pues está despoblado. Por ejemplo. A ver, en el 100% de las casillas prácticamente hubo representantes de PAN, PRI, Morena y el 95% del PRD en el caso del Edomex. No hubo ninguna casilla al despoblado, O sea, los partidos, no creas que nada más están aquí sentados en la Ciudad de México o en Toluca. Son grandes maquinarias, ellos vigilaron la elección, tienen las actas de ahí. Si en alguna casilla se presentaron más electores que los que hubiera en la lista nominal, se anula inmediatamente, o sea, en cuanto se presenta la denuncia. De verdad, yo creo que lo que debemos ahora es, tanto a las autoridades, estamos abiertas al mayor escrutinio, como a los actores políticos, exigirles que prueben, a ver, ¿dónde se alteraron los paquetes? ¿Cuántas actas tienes tú que no se correspondan con el cómputo que se hizo al final? En Coahuila, por ejemplo, se exigió el recuento voto por voto, fue el 92% de los paquetes se abrieron, se recontó voto por voto, y pues el resultado es el que está. Si algún paquete fue manipulado, se puede probar, insisto, esto no es ciencia espacial, no es lanzar cohetes al espacio. Los partidos tienen sus actas, con que las presenten y las hagan públicas. ¿Cuántas actas les han presentado ustedes contrastando con el cómputo donde haya una alteración? Yo no conozco un caso, y no lo desdeño, pero sí diría, a ver, antes de echar toda la batería de la denuncia, partidos, ustedes están compitiendo por el poder, se quieren sentar a gobernar estados muy importantes, ¿por qué no acreditan sus dichos? En vez de estar inyectando desconfianza, desánimo, enojo, prueben sus dichos. Se vale quejarse, se vale exigir, pero también, dado que ustedes son instituciones con muchos recursos públicos, no hay ningún partido que sea una criatura desprotegida en este momento. Todos tienen grandes equipos de abogados, grandes estructuras de movilización y demás, pues prueben sus dichos. Yo creo que esa es la ruta. Pero parece que de pronto hasta los atropellan en el caso de que van y se anuncian ganadores todos ellos, y no es la primera elección en que llega a pasar esto. O sea, ¿por qué no ustedes tienen un poder como para sancionar este tipo de atropellos? Porque, como dices tú, ensucian la elección y hace que todo el trabajo se vea mal, y ustedes nada más están como jueces, pero no pueden, pues, de alguna forma impartir o sancionar eso. Pero imagínate, yo creo que parte del problema del sistema electoral mexicano es la hiperregulación. O sea, voy a hacer una cosa un poco coloquial, pero regulas casi hasta la hora de ir al baño de cada partido político. Tal día, tal spot, puedes decir esto, puedes decir lo otro. Si seguimos hiperregulando, más difícil va a ser todo. Yo creo que hay que ir por un modelo donde, oye, saliste, te anunciaste, la opinión pública es lo suficiente madura para sancionarte, maestro. Y tú tienes una historia de estarte autoproclamando
a ver, si hacemos más leyes, más regulación, se va a volver más barroco nuestro sistema electoral. Yo creo que hay que volverlo menos complicado porque lo tenemos tan sobreregulado que yo creo que a ustedes les pasa que de repente están dando las noticias y dicen, no, y ahorita pues ya, se quejó un partido del spot del otro, bueno, pero el INE ya lo dejó pasar, pero el tribunal lo bajó en su sala especializada, pero la sala superior ya dijo que estaba bien. Es un galimatías por un solo anuncio de 30 segundos, tenemos como 3 pronunciamientos de la autoridad electoral. Eso no hace que las elecciones sean entendibles para la gente. Y yo creo que la ciudadanía lo que no entiende, no lo cree. Tenemos que ir por un modelo mucho más sencillo. Y la responsabilidad política, ¿cómo hay que sancionarla? Pues políticamente. Ahora me decía alguno de ustedes, ¿no? ¿Qué tal que le bajen 5% al que se pronuncie? Pues 5% pueden ser medio millón de votos. ¿Cómo voy a desaparecer yo medio millón de votos? Eso sí sería fraude, ¿no? O sea, el voto depositado en las urnas hay que respetarlo, pero sí creo que hay que crear un contexto de menos barroquismo en nuestras normas y más exigente a los actores políticos, y de parte del INE pues cuenten con toda la disposición de nosotros explicar, y si hay cosas que no funcionaron bien, como por ejemplo el programa de resultados electorales preliminares de Coahuila, que solo presentó el 72% de las actas, que es muy bajo frente a otros desempeños estándares del PREP, que son cerca del 100%, pues hay que revisarlo. Ahora, hay que decir, son programas de resultados electorales preliminares, no tienen ninguna validez. Ellos dejaron de captar información como a las 5 de la mañana del lunes. Hay que ver exactamente qué pasó. Yo creo que fue un error, es un comportamiento atípico, pero afortunadamente eso no afectó pues la validez de la elección, y quiere decir que los que no hayan publicado son votos que se echaron a la basura, porque los presidentes de casilla, los ciudadanos que fueron designados por sorteo y capacitación para hacer esta chamba, hasta las 6 de la mañana acabaron de entregar todos los paquetes, salvo 3 que quemaron allá en Coahuila, pero todos los demás los entregaron, y estamos hablando de más de 3.500 paquetes. Entonces pues hay la constancia de que ahí están los votos y hay que cuidarlos y respetarlos. E insisto, si algún paquete fue alterado, pues que nos digan cuál es para que se proceda. Pero lo que hemos estado viendo es con mucho ruido mediático y poco trabajo de fundamentación precisa de dónde están los problemas, ¿no? Pues mi estimado Ciro, nos podríamos quedar platicando contigo toda la tarde, ¿verdad? El tema es apasionante, y básicamente por las instituciones electorales tan vapuleadas en este país, nadie les cree, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es respetar las instituciones. Mi estimado Ciro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, un gusto poder hablar, además de oírlos regularmente. Buenas tardes. No, hombre, gracias. Hasta pronto. Vale, chao. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, pues ahí está la postura de la autoridad. Pues sí, la gente no está nada... No, la gente no les cree. No. Y yo tampoco, pero bueno, pues yo no cuento. Pausa. Esto es Charros contra Gangsters.